Y empezamos con los pesos pesados, con aquellos que están dentro de la pirámide y en su parte superior. Y empezamos con el Consejo de Relaciones Exteriores, que con ese nombre parece no decir nada, pero se las trae. El Consejo de Relaciones Exteriores se fundó en Nueva York el 29 de julio de 1921. Se basó en un consejo británico similar que se llamó a sí mismo Real Instituto de Asuntos Internacionales. Ambas organizaciones estaban destinadas a trabajar como afiliadas, en cambio se separaron y se independizaron entre sí. Sin embargo, mantienen un conocimiento una de la otra, obviamente. Bueno, las reuniones de este Consejo de Relaciones Exteriores se llevan a cabo en secreto, lejos de la mirada del público. La única forma en que una persona puede convertirse en miembro es mediante invitación. Similar a la Comisión Trilateral, la lista de miembros está disponible para el público. El Consejo publica un periódico llamado Foreign Affairs, que es quizás la publicación más influyente que se imprime. El Consejo de Relaciones Exteriores está ubicado en Harold Pratt House, 58 East de la 68 Street, en la ciudad de Nueva York. Al igual que su contraparte, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores está compuesto por gente de Wall Street, banqueros internacionales, ejecutivos de fundaciones poderosas, miembros de varios think tanks y otras fundaciones exentas de impuestos, por supuesto. También hay embajadores, presidentes, expresidentes y presidentes actuales de Estados Unidos y secretarios de Estado. Otros miembros incluyen propietarios de conglomerados de medios, así como presidentes y profesores de universidades, incluso jueces federales y de la Corte Suprema y miembros de las Fuerzas Armadas, tanto de la OTAN como del Pentágono, que aparecen en el Consejo de Relaciones Exteriores en la nómina. Algunos dicen que el Consejo de Relaciones Exteriores estaba compuesto casi en su totalidad por personas con cierta relación con J.P. Morgan. En 1927 el Consejo cobró impulso gracias a la financiación procedente de las fundaciones Rockefeller y Carnegie. John Davis fue el presidente fundador de este consejo. No solo era millonario, sino que también era el abogado personal de J.P. Morgan. Los miembros del consejo incluían nombres como Henry Davison, Thomas Thatcher, Harold Sweets, Averell Harriman, John Foster Dulles, Allen Dulles, Thomas Lamont y Paul Cravat. Paul Warburg, el creador de la Reserva Federal, así como Mortimer Schiff, también fueron miembros. También lo fue el socio de J.P. Morgan, Russell Leffingwell, y varios otros socios de la dinastía Morgan. Aunque en su mayoría reservado, se cree que la financiación del Consejo provino de grandes intereses bancarios e intereses financieros como Morgan, Rockefeller, Bernard Baruch, Jacob Schiff, Otto Kahn y Paul Warburg. Hoy los fondos para continuar con el Consejo de Relaciones Exteriores son recibidos por grandes corporaciones como Xerox, General Motors, Bristol Myers, Squibb y Texaco. También hay otras entidades que financian al Consejo, incluidos varios fideicomisos y fondos como el German Marshall Fund, McKnight Foundation, Dillon Fund, Ford Foundation, Andrew Mellon Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Star Foundation y Pew Charitable Trust. El Consejo ha creado capítulos juveniles más pequeños que se denominan Comité de Relaciones Exteriores. Los capítulos juniors se reúnen ocasionalmente en cenas. Hay muchas personas que investigaron el Consejo de Relaciones Exteriores. Muchos de ellos están de acuerdo en que el Consejo consta de un núcleo interno y un núcleo externo, y sus diversos think tanks. Los miembros que existen en el núcleo externo simplemente están ahí para distraer a la gente de las motivaciones del núcleo interno. En el núcleo interno se encuentran los comités de dirección y asesores que persiguen la agenda real del Consejo. Al igual que la Comisión Trilateral, el Consejo trata de parecer un comité humanitario para el público. Los informes anuales emitidos por el Consejo en realidad solo consisten en una imagen pública de humo y espejos. En 1993-1994, el informe anual del Consejo declaró que el Consejo de Relaciones Exteriores es una organización sin fines de lucro y no partidista dedicada a mejorar la comprensión de la política exterior de Estados Unidos y los asuntos internacionales a través del intercambio de ideas. El hecho es que lo que están haciendo es ilegal,
poco ético, impopular y también es inconstitucional. Y bueno, van a hacer todo lo posible para mantener en secreto sus acciones reales. El Consejo ha sido descrito como un foro inocente para académicos, empresarios y políticos, pero ya vimos quiénes lo conforman y con eso creo que está todo dicho. Bueno, pero se dice que dentro de su cobertura existe realmente un centro de poder que es el punto focal de las decisiones que se toman sobre la política exterior de Estados Unidos. Este poder puede ser desconocido para los miembros del anillo exterior, ya que son solo una fachada para ser vista por el público. Muchos creen que el verdadero objetivo del Consejo es adquirir mercados y consolidar el poder económico de un pequeño número de gigantescas multinacionales controladas por un número muy reducido de empresas bancarias y de inversión controladas por familias bancarias globales. Hay un gobierno invisible operando en Estados Unidos, como ya sabemos. El liderazgo de este gobierno secreto consiste en muy pocos seres humanos siniestros, y aunque la mayoría de los miembros del Consejo de Relaciones Exteriores son simplemente buscadores de fama, el objetivo final del mismo Consejo es crear un sistema socialista mundial. Para el público, los conocidos y poderosos miembros del Consejo tienen buenas intenciones. Siempre que vea la palabra socialismo, sabrá que se trata de una dictadura tiránica gobernada por grandes conglomerados corporativos y banqueros internacionales. Algunos miembros del Consejo, que son invitados al Consejo simplemente porque tienen un nombre conocido u otras cualidades beneficiosas. Algunos de estos miembros se unen al Consejo sin ser conscientes del propósito real del Consejo. La mayoría de los miembros, sin embargo, tienen opiniones prosocialistas y del gobierno global, sin tener un conocimiento real de la nefasta agenda. Los miembros del núcleo interno, sin embargo, no solo conocen la agenda, sino que la fomentan. Durante los primeros 50 años que existió el Consejo de Relaciones Exteriores, ninguno de los magnates de los medios de comunicación lo mencionó. Esto se puede entender sabiendo que el Consejo cuenta con ejecutivos de The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, la cadena de periódicos Knight, NBC, CBS, Time, Life, Fortune, Business Week, US News y World Report, así como muchas otras organizaciones de medios. No es solo una coincidencia que el Consejo haya permanecido anónimo para el público en general. Las investigaciones del Comité Reece intentaron escudriñar las fundaciones exentas de impuestos que formaban parte del Consejo. Parece que el Consejo de Relaciones Exteriores retiene tanto poder que ni siquiera un comité del Congreso tiene el poder de infiltrarse en las fundaciones que brindan apoyo al Consejo. Fue en 1939 cuando el Consejo de Relaciones Exteriores inició la toma gradual del Departamento de Estado estadounidense. El almirante Chester Ward, quien a su vez fue juez abogado general de la Marina de Estados Unidos, fue miembro del Consejo durante 20 años y afirmó que una vez que los gobernantes del Consejo tomaron una decisión política que sentían que el gobierno de Estados Unidos debería implementar, se puso en práctica todo el poder del Consejo para crear argumentos, tanto intelectuales como emocionales, para apoyar la política. También utilizaron su poder para desacreditar a cualquier oposición política o intelectual. El almirante Chester Ward afirmó que el objetivo final del Consejo era sumergimiento de la soberanía estadounidense y la independencia nacional en un gobierno mundial todopoderoso. Durante agosto de 1978, el expresidente del Consejo, Winston Lord, afirmó que no era la Comisión Trilateral la que administraba secretamente el mundo. Es el Consejo de Relaciones Exteriores el verdadero gobierno secreto. René Wormser fue parte de la Comisión Reece que intentó realizar una investigación sobre las fundaciones multimillonarias que estaban entrelazadas en el Consejo. Afirmó que el Consejo de Relaciones Exteriores es una agencia virtual del gobierno. También afirmó que el Consejo fue financiado por las fundaciones Rockefeller y Carnegie, las cuales perpetran la idea de un gobierno global. El Consejo de Relaciones Exteriores y estas importantes fundaciones se asociaron con otros denominados think tanks. Estos llamados think tanks son todas organizaciones exentas de impuestos que se autodenominan grupos educativos. Reciben su financiación de otras fundaciones exentas de impuestos. Los principales donantes son las fundaciones Ford, Rockefeller y Carnegie. Estos think tanks trabajan muy de cerca con agencias del gobierno de Estados Unidos.
El senador Goldwater escribió una vez que el Consejo se había infiltrado en la Casa Blanca, incluso hasta el punto de que casi todos los puestos clave en todas las administraciones, desde la administración de Roosevelt, han sido ocupadas por el Consejo. El Senado se preocupó bastante por esta infiltración del Consejo en la Casa Blanca. Una cita al congresista de la reunión de congresistas del 15 de diciembre de 1987, declaró que el senador Jesse Helms tomó nota de la posición del Consejo dentro del establecimiento. Sintió que el establecimiento en realidad hablaba de globalismo. Sintió que la opinión de los globalistas era que las ideas de los Estados-nación y las fronteras nacionales eran irrelevantes, que la filosofía y los principios políticos se habían vuelto relativos. Incluso la Constitución se había convertido en nada más que un documento inútil que ya no tenía ningún poder real. En julio de 1958, Harper's Magazine publicó un artículo titulado Escuela para Estadistas. El columnista y miembro del Consejo, Joseph Kraft, afirmó que el Consejo era la sede de algunas decisiones gubernamentales básicas. También afirmó que el Consejo era una herramienta de reclutamiento para funcionarios de alto rango. También se afirmó que las políticas dictadas por el Consejo en los campos de defensa y relaciones exteriores con regularidad se convirtieron en la política del gobierno de los Estados Unidos. El Consejo todavía está promoviendo activamente la agenda de un gobierno mundial en el que los de adentro y sus aliados mantendrían el control. El objetivo final del Consejo de Relaciones Exteriores es la erradicación de Estados Unidos y sus garantías constitucionales de libertad. Esta no es una agenda secreta. El Consejo publicó el estudio número 7 el 25 de noviembre de 1959 y este estudio apoyó la construcción de un orden internacional que aspiraría a crear la paz mundial, así como la reestructuración social y económica. Este orden global estaría formado por estados que se definen a sí mismos como socialistas o comunistas. El Consejo de Relaciones Exteriores a menudo se conoce como un gobierno invisible y se considera la organización más poderosa de su tipo. Mucha gente está convencida de que el Consejo, junto con otras organizaciones exentas de impuestos, en realidad es un gobierno secreto que establece la mayoría de las principales políticas del gobierno federal. También se cree que el Consejo controla o influye en muchos de nuestros funcionarios gubernamentales, cuyo trabajo es formular políticas gubernamentales. Utilizan campañas de propaganda para convencer al público de que influyan los miembros del Congreso para que apoyen la política creada por el Consejo. El objetivo final de este gobierno invisible es transformar a Estados Unidos en un Estado socialista y luego fusionar la nación en un sistema socialista de un solo gobierno mundial. En 1968, el presidente Johnson consultó a sus asesores sobre la guerra de Vietnam. Todos los asesores eran miembros del Consejo de Relaciones Exteriores. Algunos de estos asesores fueron Andrew Goodpaster, Averell Harriman, Cyrus Vance, Maxwell Taylor, Walt Rostow, Richard Helms, William Bundy, Nicholas Katzenbach, Dean Rusk. Chet Helms no era miembro del Consejo en ese momento, pero se convirtió en miembro más tarde. Al testificar ante un comité de Relaciones Exteriores del Senado el 17 de febrero de 1950, James Warburg, miembro del Consejo, declaró: «Tendremos un gobierno mundial, te guste o no, por conquista o consentimiento». Si alguien revisara los números anteriores del Foreign Affairs, la publicación del Consejo, sería evidente que el Consejo publicó artículos sobre un gobierno mundial muchas veces. Es fácil ver que el Consejo de Relaciones Exteriores apoya la construcción de un gobierno mundial. El Consejo ha impulsado la idea de un gobierno mundial durante décadas. Un artículo publicado en Foreign Affairs en 1974 decía esto de que tendremos un gobierno mundial, te guste o no, por la conquista o el consentimiento. Algunos otros artículos publicados en Foreign Affairs tenían títulos como Hacia la integración europea, los inicios de la agricultura, hacia la unidad en África, hacia una federación del Caribe. No hay mucha gente que esté consciente del propósito real del Consejo. Esta misma verdad es válida para los otros think tanks, entrelazados como los Bilderberg y la Comisión Trilateral.
Probablemente no haya una persona entre 1000 que pueda identificar al Consejo, aunque probablemente sea la entidad política más poderosa del país. Es dudoso que muchos estadounidenses hayan oído hablar siquiera del Consejo de Relaciones Exteriores, sin importar sus intenciones y propósitos. El Consejo de Relaciones Exteriores es una organización megapoderosa que incluso eclipsa al Congreso. Su financiamiento proviene de fundaciones exentas de impuestos e intenta convencer al público de que actúa por necesidades humanitarias. La agenda real es negar la soberanía nacional e incorporar a Estados Unidos en un gobierno global con sus miembros controlando, que también incluyen a los extremadamente ricos. Parece que el propósito y el objetivo del Consejo es crear un Estado fascista global. El Consejo establece importantes decisiones de política sin conocimiento ni escrutinio por parte del público. Parece como si el Consejo operara por encima y fuera de los sistemas establecidos por la Constitución original, requiriendo representantes electos que son responsables de responder ante el pueblo. Y a partir de ahora vamos a hablar de muchos organismos de este tipo, que, luchan por el bien de la humanidad, ¿no? Como las fundaciones, pero están dentro de la pirámide, en su parte superior. Eso ya nos dice todo.